Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En múltiples ocasiones nos ocurre que vamos a ver una película y cuando leemos las observaciones de la crítica nos quedamos flipados, porque muchas veces películas que nos han entretenido, que nos han hecho pasar un rato agradable, películas con las que en definitiva hemos disfrutado, son tratadas de muy mala manera por la crítica. Y es que muchas veces los críticos se empeñan en buscarle explicaciones a determinadas acciones que suceden en las películas que realmente a los demás no nos importan. Eso hace que aparezcan muchas películas las cuales nos surge la duda: ¿esta película es mala o mola? Eso es lo que trataremos de resolver aquí, porque ya sabéis, esto es otro rollo. En los primeros 80, Bruce Willis trabajaba como cantante en un club nocturno en la ciudad de Nueva York. Así, junto a su amigo Robert Kraft, solían pasear en coches por Nueva York y aprovechar para ir componiendo nuevas canciones para su repertorio. Posteriormente, tras el éxito de la serie Luz de Luna, en la que ya Bruce Willis cantaba en alguna ocasión, y sobre todo tras el gran éxito que tuvo La Jungla de Cristal, Bruce Willis se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood y quiso llevar a cabo una vieja idea, la cual había sido una de esas canciones que había compuesto unos años antes. Y es que una de las canciones era The Hudson Hawk, traducido literalmente el halcón del Hudson, y esta trataba sobre un personaje que era Little Eddie Hawkins, el pequeño Eddie Hawkins, el cual era un ladrón de guante blanco, y sobre lo que le iba ocurriendo cuando estaba haciendo algunos robos. Desde que compusieron la canción habían pensado siempre que sería una buena base para hacer una película, y la posición privilegiada que tenía en ese momento Bruce Willis en la industria, donde se había convertido por derecho propio en uno de los niños bonitos, hacía que pudiera plantearse el producir una película basada en este personaje. Y es que en esta categoría de películas que no sabemos muy bien si son malas o molan mucho, tendríamos la película del año 1991, El Gran Halcón, originalmente Hudson Hawk, el halcón del Hudson. En esta película vamos a ver cómo Eddie Hawkins sale del penal de Sing Sing, siendo recogido por su amigo Tommy, el cual pues le llevará al bar del que es propietario y manifestando una intención de no volver a rodar. Parece ser que Eddie Hawkins será uno de los grandes ladrones de guante blanco, y esto hace que tanto el encargado de su condicional como unos hermanos mafiosos llamados los hermanos Mario intenten que Eddie vuelva a realizar robos. Así, junto con su amigo Tommy, el cual parece ser su compinche en los robos, se verá forzado a robar la Sforza de Leonardo da Vinci. ¿Lo tienes? Ayer salí de la cárcel y ya estoy robando. ¡Vámonos! Dean, no lo entiendo. Esa silla estaba rota hace un momento. En ese momento ya podemos empezar a ver los toques de comedia, dado que para sincronizarse en sus golpes, en lugar de utilizar una herramienta tan compleja como un reloj, lo que hacen es cantar canciones famosas de crooners de los Estados Unidos y, en base a su duración, realizar los robos. Tras un estrafalario robo veremos cómo pues este encargado de la condicional y estos mafiosos no son nada más que parte de un plan que implica pues a un mayordomo europeo y sobre todo a unos excéntricos e histriónicos matrimonio Mayflower, los cuales contactarán de nuevo con Hawk para que siga realizando robos de distintos elementos de Leonardo da Vinci. 100 millones de pavos. ¿$100 millones? Yeah. Para el señor Darwin Mayflower.
100 millones de dólares más uno. Waldo. Al final todo redundará en que, bueno, cada una de estas obras de arte contiene una pieza de lo que sería una máquina de fabricar oro que llegaría a construir el gran genio renacentista y que es la clave de lo que quieren conseguir estos ladrones. Por otra parte, tendremos la aparición de Kaplan, un jefe de operativo de la CIA, el cual junto a su comando de sicarios, no sabemos muy bien si intentan ayudar o entorpecer, dependiendo del rato, los objetivos de Hawk. A finales de 1989 se puso en contacto con TriStar Pictures, dado que ya había realizado con ellos Cita a ciegas, había realizado con ellos Asesinato en Beverly Hills y sobre todo había participado poniendo la voz a Mickey en uno de sus grandes éxitos de ese año, que no era otro que la película Mira quién habla. Así, con el beneplácito de la TriStar, buscó un productor y no pensó en otro que en Joel Silver, con quien había hecho la película de La jungla de cristal, planteándole que él veía esta película como una especie de adaptación moderna de una especie de James Bond, en la cual Eddie Hawkins tendría que viajar a Europa, tendría que moverse alrededor del continente y le ocurrirían cosas muy tipo James Bond. Mientras decidían hacer esta película, surgió la oportunidad de rodar La jungla 2, Alerta Roja, y tras este rodaje, pues bueno, empezaron a plantearse cómo llevar al cine esta aventura de Eddie Hawkins. Le dieron así la escritura de guión a Steven de Souza, el cual había sido guionista de las películas de las dos entregas de La jungla de cristal. Ante el planteamiento de un nuevo James Bond, un ladrón de guante blanco que era una especie de James Bond, situó la acción en la época de la Guerra Fría. ¿Qué ocurre? Que en el año 91 la Guerra Fría era algo que empezaba a olvidarse poco a poco y por tanto ese argumento parecía demasiado antiguo. Por lo cual tuvieron que plantearse reescribir el guión de cero. Además, también se decidió optar por un director, Michael Lehmann, el cual había dirigido Escuela de Jóvenes Asesinos un par de años antes, la cual era una película que le encantaba a Joel Silver. Así, teniendo ya guionista, teniendo ya director e incluso habiendo acordado con Robert Kraft el componer la banda sonora junto a Michael Kamen, pues bueno, intentarían llevar a cabo la película. Tanto Bruce Willis como el director querían hacer una película loquísima, que se alejaba mucho del guión que planteaba de Souza, el cual era más bien una película de intriga convencional. Ante ello se buscó la ayuda del guionista Daniel Walters, conocido posteriormente por hacer el guión de Demolition Man, el cual se incorporó para llevar toda esa locura al guión. Los cambios de guión afectaron incluso a quien era el villano de la función. En un primer momento se pensó en que un villano interpretado por Josh Ackland, conocido en ese momento por Arma Letal 2, sería pues una especie de megalómano que querría oponerse a los planes de Hawk. Pero, pues bueno, parecía demasiado histrónico y no terminaba de convencer. Se planteó en un segundo guión que no fuera un megalómano, sino una megalómana interpretada por Audrey Hepburn, la cual fuera quien se opusiera a los planes de nuestro héroe. Al final de esa pareja de guiones apareció este matrimonio Mayflower, este matrimonio excesivo en todos los aspectos, el cual veríamos en la versión final. Joven, estás dispuesto a romperte la cara por cualquier estupidez. Pero Tommy Five Ton estará allí sabiendo que esta vez solo saldrá para asistir a su propio funeral. Además, entre estas ideas locas estaba la idea de que Eddie tuviera como mascota a un mono al cual llamaría Little Eddie, el cual habría sido asesinado en el tiempo en el que Hawk estaba en la cárcel. De hecho, Tommy se lo comunicaría cuando lo recogería en Sing Sing y Hawk pensaría que había sido asesinado por la mafia, aunque finalmente habría sido Kaplan, un agente de la CIA, el responsable. Toda esta trama del mono se llegó a filmar y finalmente no apareció en el montaje final. De hecho, en el desenlace de Kaplan, en esa pelea al final, veremos cómo lleva pegada una fotografía del mono en la frente, dado que Hawk se la clavaba y le decía, pues saluda a Little Eddie a Kaplan. ¡No puedo pararme!
Para el papel de Anna Baragli, de la monja, Willis se había fijado en una entonces modelo y poco conocida Famke Janssen, a la cual había visto en un anuncio de Pantene y le pidió que hiciera una audición. La modelo llegó a hacer la prueba en Londres, pero no terminó de convencer a los productores, los cuales tenían bastante decidido que fuera Isabella Rossellini quien hiciera este papel. Dado que se optó por realizar el rodaje de La Jungla 2, la producción de El Gran Halcón se dejó en stand-by y esto hizo que Isabella Rossellini dejara de estar interesada en el papel, por lo cual fue sustituida por la actriz holandesa Mariska Detmers. Mariska Detmers, que tuvo un momento de gloria en aquella época, se hizo con el papel y se incorporó al rodaje de la película en Roma. Asimismo se perfilaban también los villanos, dado que ya teníamos al matrimonio Mayflower. Por un lado se había contratado a Sandra Bernhard para que interpretara a Minerva Mayflower, pensando esta actriz que iba a participar en una especie de comedia sofisticada rodada en Europa, cuando en realidad pues era simplemente una locura. De la misma manera, en marzo del 90 se contactó con Richard E. Grant para que fuera Darwin Mayflower, el marido de Minerva, y bueno, en principio había sido contratado para 22 días de rodaje durante 3 meses, lo cual al final se convirtió en muchísimo más tiempo. El mismo día en que se reunían con Grant, se reunieron también con Steven Berkoff, actor conocido por ser el villano, por ejemplo, de Superdetective en Hollywood o el villano de Rambo Acorralado parte 2, para ofrecerle el papel de Alfred el mayordomo. Y este actor realmente se sintió insultado porque le ofrecieron un papel tan insignificante. De hecho, pues bueno, acabó riéndose un poco de Lehman y pues bueno, acabaron ofreciéndole este papel al británico Donald Barton. Siguiendo con esta búsqueda del reparto, Joel Silver llamó personalmente a James Coburn para que se uniera como Kaplan, como ese agente de la CIA, al cual se unirían todos sus sicarios, las chocolatinas, a las cuales dieron vida David Caruso como Kit Kat, Don Harvey como Snickers, Andrew Wianarski como Battenfinger y Lorraine Toussaint como Almond Joy. Y también se concluyó el casting de estos hermanos mafiosos, los cuales fueron interpretados por Carmine Sosora, que hacía el papel de Anthony, y por el hermanísimo Frank Stallone, el cual hacía el papel de César. Superstición. No quiero cometer un delito nada más salir del talego. Es sencillo. Hay una caja fuerte en el séptimo. Coges la cosita y la pones aquí. Es tan fácil que hasta tu hermano lo entiende. Sí, claro que lo entiendo. Yo... Ah, ya. Curiosamente, llegados a ese punto, 2 semanas antes de empezar el rodaje, todavía no se había contratado al que sería el coprotagonista, al que daría vida a Tommy Five Tone, al compinche de Hudson Hawk desde el inicio de la película, que en un origen no se llamaba Tommy, sino Alex. Y para ello se terminó eligiendo a Danny Aiello. Danny Aiello era un amigo de Bruce Willis, que, bueno, lamentablemente había firmado para participar en 29 Street, que se iba a rodar a la vez de El Gran Halcón. Ante ello, Joel Silver contactó con Joe Roth, con el jefe de la 20th Century Fox, para convencerle de que estaría dispuesto a pagarle $450,000 para que retrasara la producción de 29 Street a cambio de que Danny Aiello pudiera participar en El Gran Halcón. Obviamente, y dado que interpretó el papel, queda claro que llegaron a un acuerdo. En marzo de 1990 se produce un relevo de mando en la dirección de TriStar Pictures y Mike Medavoy, que ocupó el puesto de jefe de producción, echó un vistazo al estado de la película y quiso cancelar el proyecto, a lo cual se negó Peter Guber, que era en ese momento el CEO de la empresa Sony, y que le dijo, pues bueno, vamos a ver, nos hemos gastado ya $12 millones en este proyecto, tanto Bruce Willis como Joel Silver tenían un contrato de pay or play, es decir, se rodara o no se rodara la película, tenían que serles abonados sus honorarios, y además el cancelar este proyecto, que no dejaba de ser el sueño de Bruce Willis, podría haber hecho que la relación con el actor empeorase muchísimo, a lo cual no estaban dispuestos a arriesgarse. Y así comenzó el rodaje, el cual tuvo lugar en diferentes localizaciones, tanto en Nueva York, Roma, Budapest, Inglaterra
y Los Ángeles desde julio del 90 hasta diciembre de ese mismo año. Realmente comenzaron a rodar en Nueva York, donde estuvieron produciendo como unas 3 semanas más o menos la zona de la cárcel de Sing Sing, toda la parte del puente de Brooklyn, los exteriores de Nueva Jersey, teniendo ya algunas curiosidades en esta parte, porque, por ejemplo, cuando se rodó la escena de la persecución del puente de Brooklyn, tuvieron que cerrar el puente durante una semana, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada, para una escena que realmente, si vemos la película, no llega a durar poco más de un minuto. La camilla realmente llevaba un motor y era dirigible a distancia, pero tenían un problema, que es que no había ningún diálogo que le gustara a Bruce Willis para esa escena, con lo cual, mientras el puente estaba cortado por el rodaje, los conductores acumulándose queriendo pasar el puente, y encima el metraje que rodaban no podía ser utilizado porque no tenían un guión adecuado. Siguieron reescribiendo el guión hasta que este fue del gusto de Bruce Willis. De hecho, se dice que durante todo el rodaje Bruce Willis estuvo pidiendo que se le escribieran nuevas frases, con el afán de que su personaje fuera realmente muy cómico. Esto además redundaba en que se repetían las tomas constantemente, porque Bruce Willis quería tener el mayor número de opciones posibles entre las que elegir para poder hacer el montaje final. Esto hacía que se fueran retrasando los rodajes y esto hacía que fueran aumentando los costes de la película. También en Nueva York se rodó la escena del primer robo, en la cual, curiosamente, uno de los especialistas que hacían la escena de cruzar de un edificio a otro utilizando una cuerda era el propio hijo de Danny Aiello. Hubo un momento en el que se tenían que soltar de las cuerdas y a Danny Aiello nadie le había avisado de que su hijo se soltaría, lo cual le provocó realmente un gran susto. Tras acabar el rodaje en Nueva York, en julio se trasladaron a Roma. Roma vivía además en ese momento una ola de calor bastante importante y comenzaron a rodar tanto exteriores en lugares conocidos de la ciudad como el Foro, el Coliseo, el Palazzo della Civiltà, la Plaza Navona, la Plaza Venecia, algún exterior del Vaticano, surgiendo además el problema de que el Vaticano no les permitió rodar en los interiores, con lo cual tuvieron que recrear determinadas salas en los estudios Cinecittà de la ciudad italiana. Asimismo, buscando exteriores, se localizó el fuerte de San Leo en la provincia de Rimini, el cual se haría pasar como este castillo de Da Vinci. La producción pensaba que iban a tener un rodaje bastante placentero en Italia, pero este al final acabó teniendo muchísimos retrasos. Por una parte, el equipo hollywoodiense venía acostumbrado a las jornadas de trabajo de los Estados Unidos, las cuales son 11 o 12 horas al día, mientras que en Italia, que tenía una legislación laboral más europea, los técnicos se negaban a trabajar más de 7 horas al día. Claro, 5 horas al día cada 2 días y medio suponen un día, con lo cual suponían semanas de retraso en la planificación. Además, se utilizó un equipo técnico italiano. Usar un equipo técnico italiano hacía que necesitaran la traducción constante, dado que ni los italianos hablaban inglés ni los norteamericanos hablaban italiano, con lo cual perdían muchísimo tiempo en la traducción de las instrucciones al equipo técnico. Además, según los productores e incluso el director lo dice en los comentarios del DVD, debían hacer pagos extraoficiales a determinados funcionarios del gobierno italiano para tener permiso para utilizar ciertos exteriores y ciertas zonas de rodaje, lo cual también encarecía el presupuesto de la película. Y menos mal que Joel Silver se había llevado el primer día a un sacerdote católico al set de rodaje para que bendijese el inicio de producción. No parece que le funcionara muy bien. Pasadas 3 semanas de rodaje, la película ya había sobrepasado el presupuesto. Tenían habitaciones de hotel a $200 la noche, tenían varias limusinas alquiladas para todo el reparto. Habían tenido que traer desde Nueva York una limusina Chrysler personalizada para la parte de los Mayflower, y de hecho Mera Boy, que vino a Roma para ver cómo estaba funcionando el rodaje, volvió convencido de que esta película iba a ser un absoluto desastre y trató de buscar
buscar pues una especie de solución, comentándoselo tanto a Bruce Willis como a Joel Silver, los cuales no tuvieron la más mínima preocupación, dijeron a Medavoy que era un alarmista y siguieron con el plan de rodaje previsto. Amigo. Buongiorno. Sí, buongiorno. Me están haciendo chantaje para que roben el Vaticano. Unos psicópatas americanos y la CIA. Io non... Vale, general. Sigue vigilando. Mientras estaban rodando en Roma la escena en la que se encuentran el personaje de Bruce Willis con el personaje de Anna, la actriz Maluchka Detmers empezó a quejarse de unos dolores tremendos en la espalda, los cuales le impedían realizar la actuación de la manera debida, por lo cual, en primer lugar, tuvieron que parar la producción un día para saber qué es lo que estaba ocurriendo, y después de sopesar junto a personal médico el hecho de que era imposible que Detmers se recuperara a tiempo, tuvieron que empezar a buscar una sustituta. Ante esa situación, Bruce Willis y Joel Silver cogen un jet y se van a Niza, donde estaba dando un concierto la cantante Madonna, para intentar convencer a Madonna de que hiciera el papel de Anna Bradley. Claro, Madonna estaba en medio de una gira, por lo cual se negó a hacer este papel. Se contactó con Joanne Whaley, la protagonista de Willow y en aquel momento esposa de Val Kilmer, y se intentó que se incorporara a la producción, pero no se llegó a ningún acuerdo. Y al final se optó por contratar a Andie MacDowell, la cual, tras el éxito de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo de Steven Soderbergh y la película Matrimonio de Conveniencia, quería buscar una comedia más loca para alejarse un poquito de ese papel de novia de comedia romántica que era lo único que le estaban ofreciendo, por lo cual pues se incorporó al equipo de rodaje en Italia y parecía habían encarrilado ya la producción. Sus diseños más peligrosos le llevaron a desarrollar un código. Y claro, digo lo parecía porque a las 6 semanas de rodaje ya llevaban 2 semanas de retraso, lo cual es una auténtica locura. Joel Silver toma la decisión de despedir al director de fotografía alemán Josh Bacano, el cual tenía todo su equipo de cámaras, para intentar acelerar, y contrató a un director italiano, a Dante Spinote, el cual en agosto comienza a realizar nuevas tomas. Además, nos encontramos con que el guión seguía transformándose día a día porque había distintas visiones de lo que querían hacer. Joel Silver quería hacer algo con acción espectacular, tipo película de James Bond, pero con el personaje de David Addison en lugar de con 007. Por otra parte, Bruce Willis parecía querer algo más parecido a una película de la Pantera Rosa, una película de comedia absurda y de slapstick bastante evidente. Como tenía tan clara su visión, se ponía a leerle las frases al resto de los actores, lo cual es algo bastante molesto porque es como dar el pie y decir cómo quiero que realices tu trabajo, y eso es algo que no suele ser muy bien aceptado por los actores profesionales. De hecho, Danny Aiello, el cual no acabó muy contento en esta producción, dijo que era muy difícil trabajar teniendo a 3 directores, porque por un lado estaba Michael Lehmann, el director oficial, por otro lado estaba Joel Silver, el cual se implica muchísimo en las producciones, creo que de hecho lo hemos comentado ya en alguna otra película, pero que también hacía su pinito de director y daba su opinión. Y por otro lado teníamos a Bruce Willis, el cual también quería que la película se hiciese a su manera, basándose en el hecho de que él había creado ese personaje y él sabía qué era lo que pretendía de la película. Otro actor que también se ha manifestado en esa línea fue Richard E. Grant, el cual en su libro autobiográfico dice que una escena de diálogo entre Bruce Willis y él, que normalmente en 3 horas estaría acabada, podía llevar 11 o 12 horas de rodaje, dado que tanto Bruce como Joel como Michael, cada uno de ellos tenía una idea diferente, y además la última palabra parece que la tenía siempre Bruce Willis. Bruce Willis, por otra parte, en su nivel de estrella que había alcanzado, tuvo una respuesta muy curiosa cuando se le informó de que el presupuesto había superado ya los 50 millones de dólares. Y fue, me importa una...
Dado el caos reinante, cualquier cosa ya podía salir mal, y además aquí la ley de Murphy no se equivocaba y todo lo que podía fallar, fallaba. Richard E. Grant era llamado para ir a los estudios Cinecittà, y cuando llegaba allí, pues resulta que en el plan de rodaje no había ninguna escena en la que tuviera que aparecer. Bruce Willis en una de las escenas de acción se lesionó, por lo cual también tuvieron que parar el rodaje de ciertas escenas de acción porque no se encontraba en condiciones. Pero es que además el perro que habían elegido para los Mayflower resultó que no obedecía a las órdenes del entrenador que le estaba tratando de enseñar los trucos, hasta que descubrieron días después que es que ese perro era sordo. Dado el retraso, dado todos los cambios que había habido durante el rodaje y dado que el presupuesto se estaba yendo al carajo, tuvieron que cancelar todo lo que estaba previsto para el tercer acto y sustituirlo por esa frase de Kaplan de "lo hemos robado de una manera no tan elegante como usted, pero pues aquí lo tenemos". Puede que seáis los ladrones más elegantes, pero si no fuerais tan snobs, alguno de esos guardias del Louvre podría aún seguir con vida. Porque de hecho había un tercer acto en el cual Hudson Hawk y Anna se deberían desplazar hasta el Kremlin, hasta Moscú, donde se supone que había una caja fuerte giratoria que había sido inventada por Leonardo da Vinci, en el cual por una parte estarían Anna y Hawk intentando hacer el robo de una manera sencilla, y por otra parte todos los agentes de la CIA, todas las chocolatinas, intentando hacer el mismo robo de una manera mucho más expeditiva. Estaba todo diseñado. Jackson de Govia, que había sido el diseñador de producción de La Jungla de Cristal, había diseñado ya la caja fuerte. Se habían alquilado unos estudios y unas localizaciones en Budapest para que fueran el símil de Moscú y para poder representar la ciudad rusa. Pero al cambiar todo esto por esa frase de Coburn diciendo que sus hombres han robado los objetos, pues toda esa parte hizo que se perdieran escenas como pues la muerte de Kit Kat, la parte en la que Minerva mataba a Tommy, cosa que se modificó luego en el montaje final, una lucha entre Hawk y Dorwin en la limusina que atravesaba el Kremlin, pues bueno, una serie de escenas de acción las cuales quedaron completamente eliminadas. Una vez hecha la parte de Moscú es cuando se pasaba a la acción en el castillo de Da Vinci, tal y como se ve en el montaje final, pero sin nada de la parte de Hudson Hawk intentando asaltar el castillo, ni el lanzamisiles, ni las explosiones, sino que directamente íbamos a la parte del funcionamiento de la máquina. Como consecuencia de todas esas reescrituras de guión, también se cambió el destino de Tommy. Tommy, en un primer borrador y en el plan de rodaje, moría a manos de Minerva. Después se planteó que moriría en la caída de la limusina por el barranco, pero al final, pues Danny Aiello no estaba muy conforme con ser el único protagonista que iba a fallecer en la película y ideó que tenía que salir con vida de esa situación. Y aunque parezca increíble, esa disparatera idea fue aceptada por la producción y de hecho en la versión que llegó al cine pues vemos como Danny Aiello aparece montado en un burro al final de la película. ¿Respeta su memoria? ¡El muy canalla! ¡Aquí estoy! Gracias. ¿Me he perdido algo? ¿Has perdido algo? No sé, es como has perdido la vida. Bolsa. Pero es que de hecho cuando iban a volver a rodar otra de las escenas de la sala de juntas de los Mayflower, se encontraron con que Bruce Willis se había marchado a Nueva York y tuvieron que hacer el rodaje con tomas de espaldas de un doble del actor porque no podía estar en ese rodaje. Dado que se estaban haciendo reescrituras, el papel de Waters era súper importante, hasta que a mitad del rodaje Tim Burton le llamó para que se fuese a escribir el guión de Batman Vuelve, con lo cual encima se quedaron sin guionista. El estudio decide entonces decir, venga, pues vamos a llamar a De Sousa de nuevo y que se venga, el cual se fue durante 5 semanas junto con su esposa a todos los gastos pagados en hotel de 5 estrellas y empezó a cambiar de nuevo cosas en el guión nada más llegar al set.
De Souza además llegó con la idea clara de que quien mandaba allí era Bruce Willis y de que según la productora no se podía contradecir ninguno de los caprichos que pudiera tener el actor, el cual además acababa de recibir una llamada diciendo que los pases de prueba de la hoguera de las vanidades habían funcionado fenomenal, que se iba a alargar su papel en esta película porque al público le encantaba y el ego se le puso por las nubes. Así, después de 12 semanas de rodaje, el 25 de octubre se fueron a Budapest para rodar durante otras 4 semanas, cuando realmente ya no era necesario haber ido a Budapest, dado que todo lo que se hizo en Budapest se hizo en estudios en interior, porque las tomas exteriores necesarias para simular Moscú ya no eran necesarias. Encontrándose además con otro problema, que es que la máquina de hacer oro que había sido construida en el Reino Unido no cabía por las puertas del set que se había contratado en Budapest. La máquina había costado casi $1 millón y había tenido que ser trasladada por 5 camiones de gran tonelaje hasta Budapest para que luego no pudiera entrar. Pero vamos a seguir sumando despropósitos. En Hungría no tenían el material de la calidad que era requerida para esta producción, con lo cual además estaban rodando en Hungría, pero solicitando el material a Alemania y al Reino Unido. De hecho, incluso pintura necesaria para parte del set tuvo que traerse directamente desde Inglaterra. Además, se encontraron con que había una huelga general de transporte en todo el país, lo cual retrasó otros 4 días el rodaje. Andy McDowell enfermó por causa de un virus. Flipper. Una damita en apuros espera que un caballero bien armado y bien montado acuda a rescatarla. Pero no va a venir. El gran halcón, Boom Boom, está muerto. Y David Caruso, el cual curiosamente no había dicho ni una palabra durante todo el rodaje para seguir permaneciendo en el papel y se comunicaba con el resto de actores a base de tarjetas, tuvo un enfrentamiento con Richard E. Grant porque en principio decía que éste le ignoraba, lo cual era buena muestra de que allí todo el mundo estaba perdiendo un poco la cabeza. ¡Ven aquí! ¡Sin tus cachorros! Y te daré tal patada que tu culo de agente de la CIA volará de un lado a otro de la plaza. Cuidado con el cable azul. Y viendo este desastre de rodaje que hemos estado siguiendo, no es de sorprender lo que ocurrió el último día, cuando ya Richard E. Grant y Bernard se iban a marchar ya de Budapest. Les llamaron para decirles que todo el material que había sido rodado el día anterior se había perdido en el aeropuerto y que tendrían que volver a rodar todas las escenas de nuevo. Finalmente, y por fortuna, el metraje fue encontrado y el rodaje llegó a su fin oficialmente el día 3 de diciembre de 1990, mes y medio después de la fecha que estaba prevista para su final, y con un presupuesto de $65 millones, lo que la convertía en ese momento en la tercera película más cara de la historia, solo por detrás de La Jungla 2 Alerta Roja y empatada con Desafío Total. Se hizo un desastroso pase de prueba en Long Beach, en California, al que invitó Bruce Willis a Peter Guber y a John Peters, que eran los copresidentes de Sony, y en la cual intentó que se probasen todos los chistes que se habían rodado, por lo cual ese primer montaje tenía 2 horas y 40 minutos. El recibimiento fue penoso. A nadie le gustó la película y hubo que remontarla de nuevo. Antes de que ya se reestrenara con el montaje final, todos estos escándalos del rodaje habían salido a la prensa, empezando por el rumor de que Mariska Detmers había dejado el rodaje porque Demi Moore no soportaba que rodara con Bruce Willis porque tenían un asunto entre ellos, lo cual todos los implicados han desmentido. Luego a Bruce Willis le cayeron en prensa todas las acusaciones de que iba de divo, que se había retrasado el rodaje por su culpa y que era el responsable de que se hubiera excedido el presupuesto. Pero es que se llegó a publicar el rumor de que Industrial Light and Magic había trabajado en añadir pelo a la cabeza de Bruce Willis para que apareciese mejor en esta película. De nuevo, todo el mundo ha desmentido que esto fuera cierto, aunque sí es verdad que fue Industrial Light and Magic quien se encargó
de los efectos visuales de la película, que por cierto son extraordinarios. John Knoll fue el supervisor de todos estos efectos especiales, y otros efectos especiales fueron obra de The Magic Camera Company, con Derek Meddings como supervisor. Y así llegamos a la premiere de la película, la cual fue un anticipo de lo que iba a suceder cuando se estrenó en la sala de cine. Y es que cuando se encendieron las luces después de la película, no quedaba nadie dentro de la sala. Pero es que incluso en la fiesta de la premiere se dice que había unas 50 personas y que el único conocido que había por allí era un John Travolta en horas bajas, dado que todavía no había estrenado Pulp Fiction. Pero bueno, el 24 de mayo de 1991 la película es estrenada en Estados Unidos, donde tiene un rotundo fracaso de taquilla, consiguiendo únicamente 17 millones de dólares en Norteamérica. Se calculó que la película tuvo unas pérdidas de cerca de 42 millones de dólares. De hecho, en ese momento llegó a figurar en el libro Guinness como la película con mayores pérdidas de la historia. Además, como no, los Razzies se dieron un festín. Estuvo nominada a Peor Película, Peor Director, Peor Guión, Peor Actor Secundario, Peor Actriz Secundaria. La película tiene únicamente un 33% de valoración en Rotten Tomatoes y un aprobado justito, un 5,7 en IMDb. Es cierto que con el paso del tiempo la película ha cogido cierto estatus de culto y ha ganado incluso un número de fans. Se llegó a decir en su momento que era la peor película de la historia, cosa en la cual yo, por ejemplo, no estoy en absoluto de acuerdo, dado que me parece una película bastante divertida. De hecho, yo estoy convencido de que es una película que sus 100 minutos de duración se pasan volando. Es cierto que abusa demasiado de los trucos de continuidad, de los deus ex machina, de las elipsis temporales y de las resoluciones absurdas a callejones sin salida del guión. Pero es bastante divertida y bastante entretenida. En cuanto a curiosidades que ocurrieron, aparte del caótico rodaje, está por ejemplo el hecho de que, como consecuencia de los retrasos del rodaje, Richard E. Grant, que había sido seleccionado para haber hecho el papel de sheriff de Nottingham en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, pues no pudo realizar el papel. Asimismo, tiene guiños difícilmente reconocibles, como por ejemplo que los tonos de las esposas que le ponen a Hawk son los tonos de los teléfonos de las películas de James Coburn, Flint, Agente Secreto y F de Flint. Pero bueno, ¿es que no va a atar nadie a este presidiario? Créame, Hawk, aunque le cueste creerlo, yo soy un hombre normal. También hay varias bromas relacionadas con Nintendo. Por ejemplo, tenemos a los hermanos Mario, estos mafiosos que van a intentar forzar a Hawk a volver a la delincuencia. Hawk sale de la cárcel y no sabe lo que es una Nintendo, y la película acaba diciéndole a Anna... ¿Sí, Uncle? Dime una cosa. Sí. ¿Quieres jugar al Nintendo conmigo? No hay nadie con quien me guste más jugar al Nintendo. De hecho, Nintendo fue una de las plataformas para los cuales se sacó un juego de ordenador bastante bueno, llamado como la película Hudson Hawk, el cual aparecía para todas las plataformas existentes en el momento: Amiga, Amstrad, Atari, Commodore, Game Boy, NES y Spectrum. De hecho, se estaba haciendo un desarrollo para Super Nintendo, el cual se paralizó por el fracaso de la película. El narrador que tenemos en la película, en la versión original, es William Conrad, el cual sería su última participación en el cine, que era un personaje bastante popular porque era quien ponía la voz del narrador en las aventuras de Rocky y Bullwinkle. Por otra parte, en la escena de la ambulancia, la chica que se pone al lado de Hawk y le pregunta, oiga señor, ¿se va usted a morir?, fue la Playmate del año, Lisa Matthews, que en aquel momento salía con Joel Silver. Y bueno, como nota anecdótica, decir que esta fue la última película que produjo la TriStar Pictures, que fue comprada por Sony y tras su fusión con la Columbia se convirtió en Sony Pictures Entertainment, que es la marca que conocemos ahora mismo. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece esta película? ¿Mola o es mala?
En mi opinión, la película no podría decirse que no es una mala película, es una película que tiene demasiados saltos como para ser tomada en serio, es una película que tiene problemas de continuidad, que tiene problemas de guión e incluso tiene chistes bastante malos, pero sin embargo me parece una película tremendamente entretenida y yo la considero como que mola lo suficiente como para estar en esta sección. Dejadme vuestra opinión al respecto en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal para seguir viendo más contenido de este estilo y no dudéis en pasaros por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podéis acceder a los canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.